Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos rápidamente con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción del Capitán América, Steve Rogers. Y tenemos aquí una minifigura bastante interesante, pese a que se trate de una minifigura no oficial y de hecho una minifigura bastante sencilla en realidad, puesto que si retiramos los accesorios, lo que se le puede acoplar, podemos ver que el 100% de la caracterización radica en las impresiones o en la pintura que tenemos en los diferentes componentes básicos de la minifigura. Pero lo que me parece interesante, en primer lugar, esta es una minifigura inspirada en el traje que utilizó Steve Rogers en la película del Soldado del Invierno, una de las mejores, si es que no, la mejor película, al menos desde mi perspectiva del MCU, cuando aún hacían películas que valían la pena. Y otra cosa que me parece bastante interesante es que no encontré un diseño oficial de Lego del Capitán América del Soldado del Invierno utilizando este traje, o mejor dicho, con este diseño en particular. Sí hay minifiguras del Capitán América en la película antes mencionada por parte de Lego, es decir, figuras oficiales, pero no encontré este diseño en específico y eso para mí le da cierto valor añadido, más aún tratándose de una minifigura no oficial. Pero bueno, para hacer este análisis en forma, vamos a retirar los diferentes accesorios, los complementos de la minifigura y vamos analizándolos uno por uno. En primer lugar, vamos a tener la base. Tenemos aquí una placa de 4x4 con puntos de inserción cargados ligeramente hacia uno de los extremos. Aquí podemos ver que están cargados hacia abajo, pero dependiendo de cómo la estemos mirando, pues están un poco más cargados o dirigidos hacia el extremo, pues según la colocación de la propia placa. Vamos a tener también una pequeña arma de fuego, una pequeña pistola, que es un modelo anterior al que utiliza Lego actualmente. Se compone de 3 piezas. Una va a ser la munición, que vamos a tener aquí una pieza individual de 1 centímetro, tanto con una parte para sujetar y otra para insertar otras piezas. Tenemos un pequeño gatillo y como tal el arma. Al tratarse de una minifigura no oficial, no tenemos un rango demasiado amplio para que actúe o para que salga disparado el proyectil, pero de cualquier manera pues vemos que en ocasiones puede hacer su función, que a fin de cuentas, no lo sé ustedes, al menos su servidor, pues utiliza estas figuras de manera completamente ornamental. Me gusta coleccionarlas, me gusta tenerlas exhibidas, pero más nada. Sin embargo, para los más pequeños de esta franquicia, es decir, el Marvel, todo dentro del MCU o casi todo dentro del MCU, pues aún son productos, digamos, más familiares que los niños pueden consumir y esto pudiera llegar a ser un pequeño inconveniente, aunque también no olvidemos que se trata de una figura no oficial y el control de calidad pues no está tan presente como en las minifiguras oficiales. Tenemos también el escudo del Capitán América, este escudo con los colores clásicos de la bandera norteamericana. Aunque aquí la variación que tenemos es que en lugar de blanco para la estrella y para uno de los círculos que se encuentran plasmados en su escudo de vibranium, pues no va a ser blanco, sino va a ser gris metálico. No tanto como para llegar a considerarlo plateado, vamos, no es tan brillante, pero sí se nota que tenemos aquí un gris metálico. ¿Esto es aplicación de pigmento o es una impresión? Por fortuna no se trata de un sticker, no sé por qué se me vino a la mente, tal vez porque Lego sigue utilizándolos, aunque esto se trata de una minifigura no oficial y no soy particularmente bueno en la colocación de los mismos, pero bueno, tenemos aquí una impresión bien ejecutada. Me gusta que no tengamos ningún tipo de grieta en la pieza, y tal vez la única contra que yo le pudiera hallar a esta pieza es que no se encuentra perfectamente alineado. Podemos ver si lo coloco de esta manera, que de hecho así es como lo estaba sujetando la minifigura, con la empuñadura perpendicular a la colocación del brazo. Podemos ver que está ligeramente desalineado un poco hacia arriba. Nada que afecte, vamos, la exhibición de la figura, puesto que se alcanza a ver por completo el diseño del escudo, pero pues sí tenemos aquí un pequeño detalle en el control de calidad que, una vez más, insisto, al tratarse de una pieza no oficial, pues tampoco es que podamos exigir demasiado. Y finalmente, respecto a la minifigura, la paleta de colores me agrada bastante, sobre todo me gusta este traje, se ve un poco más sobrio. Entiendo que le faltarían las barras rojas y blancas, sobre todo a la altura del abdomen, coincidiendo un poco más con los colores clásicos del Capitán América, pero me gusta este aspecto más sobrio, sobre todo también porque es el traje
que utiliza Steve, o que al menos está utilizando en la imagen promocional de la película, es decir, del Soldado del Invierno. Vamos a tener a la completa usanza de Lego, solamente impresiones en la parte frontal y trasera del torso y la cabeza, aunque bueno, tal vez como un pequeño añadido, aunque no es que Lego no lo utilice nunca. Tenemos una pequeña impresión o pequeñas impresiones a la altura de los hombros. En primera instancia yo pensé que le faltaba, que tenía un pequeño faltante de pintura, pero no, en realidad es parte del diseño de las sombreras del traje, o bueno, de la parte de los hombros, no como tal hombreras. Es bastante ceñido el traje de Steve Rogers, pero en realidad así es el diseño. Podemos ver cómo se encuentra en contraposición tanto el del brazo izquierdo como el del brazo derecho, y esto, insisto, lo que pudiera parecer, esta pequeña muesca en la pintura, que pudiera parecer un faltante, en realidad es parte de ese diseño. Me agrada también el arnés que tenemos en color café. Podemos ver el diseño desde la parte trasera también a la parte delantera, lo mismo que para el cinturón. Y aquí tenemos aplicaciones de pigmento blancas y grises. Las aplicaciones grises las vamos a tener en la estrella, en uno de los emblemas característicos del Capitán América, y también en algunas placas de protección para el abdomen. Me gusta también la aplicación de pigmento blanco. Me hubiese gustado que fuese metálico para los herrajes, es decir, para la hebilla, para el broche, para las hebillas en los tirantes del arnés, para el broche en el cinturón. Pero de cualquier manera no está mal. Me gusta que tengamos tanto blanco como gris, porque le da un poco más de profundidad a las impresiones, aunque sí tenemos un pequeñísimo defecto en la hebilla del lado derecho, viendo la figura desde el frente. Y finalmente, para la cabeza, bueno, también me había faltado mencionar que las propias divisiones en las placas del traje, que simulan ser la musculatura del personaje, pues las vamos a tener en color negro. Para las piernas no tenemos absolutamente ninguna clase de pigmento. Y finalmente, para el rostro, siento que se ve un poco raro. Porque aunque la máscara de Steve sí es bastante ceñida, y en Winter Soldier, en las escenas donde la usa, porque y eso nunca me ha gustado de las películas de superhéroes, principalmente de las de Marvel, aunque no me voy a quejar, como lo hice en el video de la minifigura de Spider-Man. Algo que no me termina de convencer es que llega un momento en que ya la máscara o el casco, o lo que utilicen para cubrirse la cabeza o el rostro, lo mandan al carajo. Yo entiendo que es para mostrar más el rostro del actor, probablemente por una cuestión de presupuesto, ya que todo lo suelen hacer en CGI, etcétera, etcétera, pero a mí me gusta ver a los superhéroes ataviados por completo. Cuando se les llega a ver el rostro, me gusta, como fue en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, donde en realidad se le muestra el rostro a Tobey Maguire o Spider-Man, porque la máscara se rompe. Y digo, así sí, pero cuando se la quitan definitivamente simplemente para mostrar la cara, no, eso no me agrada. Al margen de todo ese comentario, siento que se ve raro porque al no tener una máscara física, algo que podamos acoplar nosotros en la minifigura y tener únicamente las impresiones, siento que el rostro se ve demasiado pequeño, como si estuviese demasiado dirigido o enfocado hacia el centro, aunque de cualquier manera no está mal. Tampoco puedo decir que la escala en la impresión sea incorrecta, esto simplemente es una apreciación personal. Pero insisto, de manera personal siento que se vea raro, aunque no lo voy a considerar porque no lo es un defecto en la impresión ni nada por el estilo. Y de hecho, de manera oficial en Lego hay minifiguras del Capitán América que únicamente tienen la impresión, y hay otras que sí tienen un casco físico. Me hubiese gustado que esta tuviera un casco físico, pero bueno, tratándose de una minifigura o de un diseño completamente no oficial, o que no existe en una figura original de Lego, creo que en realidad hicieron un muy buen trabajo. Me agrada el pigmento color piel ligeramente más oscuro, tanto para los pómulos como para la línea inferior del labio. Tenemos para el sujetador de la máscara de Steve, tenemos color marrón, tanto a los costados como en la parte inferior de la porción visible del rostro. Para los ojos vamos a tener tanto color piel para la parte visible a través de los orificios de la máscara, como color negro y blanco en las pupilas para darle un poco más de profundidad, y desde luego la letra A en la frente no podía faltar. También vamos a tener un par de líneas para que nos ayudan a recordar un poco
el diseño del propio casco, aunque en las partes laterales y en la parte trasera pues ya no vamos a tener nada adicional. Entiendo que en esa película no tiene las pequeñas alitas a los lados de la cabeza, tampoco las usa físicas, pero sí las tiene al menos dibujadas en el casco y me hubiese gustado que estuvieran en esta minifigura. De cualquier manera, creo que se trata de una buena adaptación y sin duda, si les gusta este personaje o esa película que, una vez más, para mi gusto es de lo mejor que ha hecho el MCU, la película de el Capitán América y el Soldado del Invierno, pues es una minifigura que luce bien en cualquier colección, ya sea de Marvel o de minifiguras de este estilo. Y hasta aquí el video de esta minifigura, de esta versión, de este personaje. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo o económico para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.